Bien, esperando que esto ya esté en vivo y se pueda transmitir, les quiero dar las gracias por la conexión. Eh, Ahí sí, ahí estoy ya en transmisión. Yo soy Mariano Rupertus. Quiero agradecer la invitación que Joica me hizo para poder hablarles sobre parte de mis investigaciones que he realizado estos últimos años sobre historia del psicoanálisis, la psiquiatría y la psicología. Yo soy psicoanalista y historiador. Me he dedicado a hacer historia psi, como lo decía Alejandro Dagfal hace algunas transmisiones atrás. Eh, Me he dedicado a reconstruir la historia del psicoanálisis en mi país, en Chile. Hoy día también saludo a toda la gente de Chile y de Latinoamérica que estamos pasando un momento muy difícil. Y justamente este momento difícil nos permite o nos permitiría eh, entender la función que tiene el pasado, que es algo que yo quiero discutir hoy día con ustedes, ¿no? Ya les contaba que yo me dedico a hacer psicoanálisis clínico y aparte de eso me he establecido como historiador del psicoanálisis en Chile y en Latinoamérica. Bueno, la presentación de hoy tiene eh, varios polos de debate que quiero con ustedes poder eh, conversar poniendo en fusión o en función más bien los usos de la historia. Hay tres o cuatro cosas que me gustaría ya plantear, que tiene que ver la historia como un campo o la historia de nuestras disciplinas como campo de disputa historiográfica, llámese un campo de hegemonía. Por eso piensen ustedes que cómo integrar la historia de unos trabajadores que leen psicoanálisis a comienzos del siglo XX en Santiago de Chile y eso cómo se entendería como parte de la historia general del psicoanálisis. En ese sentido, parto por ahí y quiero reconocer un par de deudas que tengo con mis amigos en México a propósito de un antecedente que Martín Manzanares y otros colegas me dieron. A propósito, no sé si ustedes conocen el libro de Rubén Gallo, que es un libro que se llama Freud en México. Ese libro, que se llama Freud en México, tiene la virtud de tener un capítulo que Rubén Gallo dedica a los electricistas, ¿no? Ese libro que lo tengo aquí al lado mío, que lo voy a mostrar, este libro de Rubén Gallo, que primero salió en MIT, ¿no? Que se llama Freud México y después lo sacó Fondo Cultura Económica, tiene un capítulo especial a la iniciativa que el sindicato de electricistas tuvo con, eh, con Freud de generar un gesto, ¿no? Generar una iniciativa de darle asilo político en México al alero de la acción de Lázaro Cárdenas que había realizado, como ustedes saben, eh, acciones muy similares con Trotsky. El libro de Gallo se detiene no mucho tiempo en este trabajo o en esta iniciativa que hicieron los electricistas, pero tiene la virtud de mostrarnos un gesto donde los saberes psicológicos, o llámese el psicoanálisis específicamente, aparece integrado como uno de los intereses que los trabajadores organizados tendrían o tuvieron en esa época. ¿Por qué me interesó esto y por qué aparece como un punto central para mí? Pensemos que nuestra región especialmente es un terreno que se considera más bien periférico dentro de las historias generales del psicoanálisis, ¿no? Los grandes historiadores del psicoanálisis no se han detenido mayormente en pensar el rol que los latinoamericanos históricamente hemos tenido dentro del movimiento general del psicoanálisis. ¿Por qué lo planteo esto? Porque, eh, como ustedes bien saben, el psicoanálisis es o fue un fenómeno periférico al comienzo de su creación. Llámese Freud, eh, situado en la escena médica de Viena de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Si uno se eh, deja llevar con los hechos concretos, Freud nunca fue un médico que fuera parte como del establishment general del psicoanálisis en su país, ¿no? Y ninguno de sus seguidores fueron parte hoy día, o sea, en esa época más bien,
de un reconocimiento oficial demasiado grande. Había otros médicos en esa época, piensen ustedes en Krafft-Ebing, por ejemplo, que tenía un reconocimiento mucho mayor. Y la lengua de origen del psicoanálisis en ese sentido era la lengua alemana. Los años corrieron y rápidamente, ya Alejandro Dagfar lo decía también, el psicoanálisis ganó rápidamente en popularidad y con los devenires posteriores a la guerra mundial, el psicoanálisis se vio obligado a migrar. Y en ese sentido la migración implicó un cambio de idioma. Ustedes saben que en 1910 se fundó la IPA y al mismo tiempo se impulsa la idea de la International Journal of Psychoanalysis, que es la historia de la revista de psicoanálisis, la revista internacional. Una revista en idioma inglés. Y eso implicó que, como la mayoría de los psicoanalistas de esa época eran judíos, eh, migraron a varios países, especialmente a países anglosajones, donde Nueva York y Londres fueron los polos de recepción centrales del psicoanálisis, ¿no? Ustedes saben que hasta el día de hoy se podría decir que en nuestros países, en algunos de ellos, o en su mayoría, las teorías británicas del psicoanálisis, llámese winnicottianas o kleinianas, tienen un predominio muy importante. Y el lenguaje entonces del psicoanálisis se convirtió en el lenguaje inglés, ¿no? Es el lenguaje oficial. Luego pasa el tiempo y como también ustedes me imagino que lo saben, evidentemente la lengua francesa, París, Lacan, se convierte como un tercer eh, gran episodio del psicoanálisis y diría hoy, sin temor a equivocarme, aparece Latinoamérica como la escena central del psicoanálisis. Con esto yo quiero plantear algo que también lo conversaban hace algunos días con Jorge Reiter, diciéndole que a mí hoy diría que el psicoanálisis es una disciplina latinoamericana. ¿Y qué significa esto? Significa que justamente nos interpela en la posición enunciativa que tenemos con respecto a nuestras propias producciones psicoanalíticas y la afiliación que tenemos históricamente hablando con estos centros y polos internacionales, ¿no? Y quiero dar un par de ejemplos sobre el uso de la historia del psicoanálisis en ese sentido, y ahí avanzo un poco más. La historia o quien escribe la historia no es un ejercicio neutro. La historia tiene siempre intereses que no solamente tienen que ver con el reflejo de un acto fáctico, digamos, algo que pasó, sino que la historia, y especialmente, podríamos decirlo, ¿no? Un buen ejemplo, la historia del psicoanálisis, se convirtió en un campo de disputa. El gran texto histórico del psicoanálisis, por lo menos escrito por Freud, es el texto de Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico de 1914. Ese texto fue un arma política. Y lo quiero decir así porque gracias a, digámoslo, a las correspondencias que Freud sostuvo con la, la gran mayoría o la gran cantidad de corresponsales, yo diría que Freud es una de las personas que nos da mucho material histórico para tener distintos costados de sus pensamientos y ver la consistencia que él tenía entre la escena pública y la escena privada. Y les quiero dar dos ejemplos que me parecen que son muy notables sobre el uso político de ese texto en virtud de Jung y en virtud de la afiliación junguiana del psicoanálisis y cómo ese texto cuando se publica con el interés de que Jung salga del movimiento psicoanalítico y establecer los confines y los límites de quién era psicoanalista y quién no. Y en ese sentido, ustedes podrán decir, y lo sabemos, que hasta el día de hoy la gran pregunta de quién es psicoanalista y quién no eh, está, pero desparramada crónicamente por nuestros países, digamos, por nuestros países y por el movimiento psicoanalítico en total. Miren, les cuento la frase de son dos correspondencias. Una es con Abraham y otra es con Jones. Eh, Carl Abraham había recibido de parte de Freud el manuscrito del texto de Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, ¿no? Y Abraham le contesta a Freud en una carta fechada el 2 de abril de 1914, donde comenta este texto, comenta el borrador y le dice de la siguiente manera. Dice, profesor, paso a comentar sus dos manuscritos sobre la historia. Ya le dije mi opinión, la he leído varias veces y cada vez aprecio más la importancia que tiene como arma, ¿no? Esta carta está publicada en
el- la correspondencia con Abraham. Luego está la correspondencia con Jones, ¿no? Y por la misma época, llámese el 27 de julio de 1914, Jones dice lo siguiente. Dice, hoy he sabido por Abraham que ha llegado desde Zúrich la dimisión oficial de Jung. O sea, profesor, que su artículo ha producido los efectos deseados, ¿no? Entonces, en ese sentido, la historiografía del psicoanálisis, o la historización, llámese la historización histórica del psicoanálisis, ¿no? ¿Quién es la voz cantante de lo que ocurrió? Pensemos que las internas del psicoanálisis en ese sentido, en el círculo de Freud, lo obligan a escribir un texto sobre historia y al mismo tiempo a definir quién es psicoanalista y quién no. Por lo tanto, estos dos ejemplos nos muestran muy bien cómo la historia aparece como un campo de disputa política, de los cuales, por lo tanto, genera una historia oficial y una historia, valga la redundancia, no oficial. Hace unos días atrás, los invito a que ustedes lo puedan ver, está en YouTube, eh, hay distintas celebraciones sobre aniversarios de sociedades psicoanalíticas y a propósito de una que participó Alejandro Dagfal, mi amigo Alejandro, en Buenos Aires, a propósito de no sé cuántos años de la APA, de la Asociación Psicoanalítica Argentina, eh, hay un concepto que me imagino que también ustedes lo conocen, que es el concepto de pionero. El concepto de pionero también implica el reconocimiento de una historiografía, o sea, de una forma de hacer historia que es muy notable y, digámoslo así, muy crónica y repetitiva en nuestras sociedades psicoanalíticas. Primero que el tiempo es pensado eh, como una línea de tiempo, ¿no? Pasado-presente. Y ese pasado-presente, la historia del psicoanálisis, tal como los cuentan, o lo contamos, me incluyo, los psicoanalistas, hablan justamente de una historia que tiene que ver con la fundación de las sociedades, ¿no? La fundación de las sociedades se generan como un granito que separan la línea histórica oficial entre prehistoria e historia oficial. Llámese, llámese en ese sentido que los que no participaron, no sé, estoy pensando Pichón Rivière, no sé, Ángel Garma o gente así tan importante que fundó APA, o en el caso chileno como Ignacio Mate Blanco y así cada uno en sus respectivos países, esas personas cuando fundan las respectivas sociedades fundan el momento cero de la historia del psicoanálisis en los respectivos países. Eso ya es muy curioso, ¿no? Pensando en que la categoría de pionero nos pone en tela o nos evidencia esa estrategia de autolegitimación donde muchos de nosotros, o los psicoanalistas, nos contamos esta historia, que la historia del psicoanálisis es una historia eh, que tiene que ver justamente con la fundación de las sociedades. Y eso, en ese sentido, no le hace justicia para nada a la riqueza fenoménica, les diría yo, historiográfica, que el psicoanálisis tiene como impacto, en su impacto cultural, ¿no? Es decir, la historia del psicoanálisis o el psicoanálisis visto en ese sentido se podría definir como un conjunto de ideas y creencias de carácter transnacional, el cual tiene un impacto que va más allá de los circuitos llamados oficiales de la historia del psicoanálisis que se han escrito hasta hoy. Eh, Mi amigo Mariano Plotkin en Buenos Aires, quien fue mi tutor de doctorado en psicología, en el cual yo tenía el privilegio de trabajar en conjunto estos años, muestra muy bien justamente cómo nosotros, como investigadores, deberíamos, historiadores, digamos, pensando en ir al pasado, tener una inspiración más bien antropológica, más que psicológica, o más que políticamente psicoanalítica. ¿A qué voy con esto? Ustedes sabrán que los antropólogos clásicos, ¿no? Estos que usaban el cucalón y el traje blanco, cuando venían desde Europa, viajaban a América con la idea de que ellos estaban viajando en el tiempo, que retrocedían en el tiempo y llegaban hasta los rudimentos de la civilización. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de que existiera la máquina del tiempo y que pudiéramos tomarla y retroceder en el tiempo, así como la película Volver al Futuro, y encontrarme, por ejemplo, no sé si lo conocen ustedes, cuéntenme el caso de eh, Germán Greve. Germán Greve era un médico chileno cual viajó, mandatado por el gobierno de Chile, a Europa a recorrer distintos países para conocer la construcción de los manicomios
y en un congreso se encontró con Freud. Cuando retornó a Santiago de Chile, practicó psicoanálisis unos cuantos años de manera privada, viajó a Buenos Aires en 1910 para un congreso y justamente Greve eh, lee un trabajo sobre psicoanálisis en 1910 y le manda la copia a Freud. Freud lo integra dentro de este texto de 1914 de contribución al movimiento psicoanalítico y precisamente Greve es reconocido como un pionero. La categoría es problemática. ¿Y por qué sigo insistiendo con esto para llevarlos a los trabajadores? Piensen ustedes que Greve es considerado, en ese sentido, es pensado muchas veces como una especie de personaje prehistórico del psicoanálisis oficial, ¿no? Y los prehistóricos del psicoanálisis, debido a esta distancia que hay con el autor central, llámese geográfica en ese sentido, eh, implica la tentación de decir que leyó mal el psicoanálisis, ¿no? No tenía las condiciones para ejercer bien el psicoanálisis. Por lo tanto, la gran pregunta es, ¿cuántas dimensiones tiene el psicoanálisis para ser registrada? Porque el registro del psicoanálisis dentro de los psicoanalistas que somos, pacientes, sociedades e instituciones, sería una dimensión. Las siguientes dimensiones tienen que ver justamente con la naturaleza misma del psicoanálisis. Y acá paso allá al segundo punto que quería conversar con ustedes esta noche. Es decir, ¿qué naturaleza epistemológica tiene el psicoanálisis que lo hace que circule ampliamente por distintas capas y circuitos de la sociedad? Cuando yo digo que el psicoanálisis es un conjunto de ideas y pensamiento, y no lo digo yo, se lo han dicho personas antes que yo, ¿no? Como Plotkin, significa que el psicoanálisis es un conjunto de teorías sobre el ser humano y sobre su mente, ¿no? Muchos de nosotros, eh, pensamos que tiene una especie de, digámoslo así, que estamos hablando de un ente natural cuando hablamos de la mente humana. Pero esto es una disputa también a lo Bourdieu de campo, ¿no? Hubieron teorías que antes de Freud eran mucho más famosas que él, como por ejemplo la teoría de Janet, pero Freud tiene éxito. Por lo tanto, yo los invitaría a ustedes a que pongan en suspenso, ya también lo decía el otro día Alejandro, eh, pongan en suspenso por favor la teoría de la resistencia, es decir, que el psicoanálisis es un aparato eh, conceptual que dice verdades tan significativas que lo único que queda es resistir y la sociedad se resiste a él y los servicios médicos hasta el día de hoy, lo veo en jóvenes analistas que trabajan en servicios médicos, dicen que la psiquiatría se resiste, pero vuelvo de nuevo a la periferia y digo, el psicoanálisis fue creado por un médico judío, del cual no tenía ningún éxito en sus circuitos oficiales, y a los 20 o 30 años de su invención, tiene distintas sociedades en muchas partes del mundo, y no solamente gente especializada, sino que también circuitos no especializados, pensemos que los obreros en México, los electricistas y al mismo tiempo los obreros chilenos no son parte del circuito especializado, y en ese sentido se empapa la sociedad de una cultura psicoanalítica. Por lo tanto, la historia de nuestras sociedades y la historia de los psicoanalistas y sus pacientes es un costado más bien mezquino, porque no es uno muy importante, pero no es todo el fenómeno del psicoanálisis. Por lo tanto, cuando digo que es un sistema de creencias, al mismo tiempo estamos planteando que tiene que ver con ese impacto cultural que autores como, no sé, John Forrester, inglés, que ha dicho, qué difícil es volver a una etapa prefreudiana. Y una etapa prefreudiana significaría pensar al ser humano desde concepciones pre-Freud, donde habría un sujeto que no tendría una mente fragmentada, ello, yo, super yo. De ahí, miremos a nuestro alrededor, hay gente que nunca ha ido y nunca va a ir al psicoanalista y habla en términos psicoanalíticos. Por lo tanto, la teoría de la resistencia me parece pobre, me parece que hoy día, insisto, no le hace justicia a todas las posibilidades que los historiadores tenemos para historizar el psicoanálisis, y en ese sentido me cuelgo hoy de poner esa teoría en tela de juicio, ¿no? Y en suspenso. Por lo tanto, volvamos ahora entonces al punto 4. Llámese, primero hemos pensado la historia como un campo de disputa, hemos tenido a la historia oficial como la gran matriz historiográfica del psicoanálisis,
he tratado de conversar con ustedes que nuestras sociedades psicoanalíticas en distintas partes del mundo reflejan esa forma de hacer historia, siguiendo el ejemplo de Freud, y hemos puesto estas cartas de Jones y Abraham con Freud como ejemplo a propósito del uso de ese texto histórico. Me atrevo a decir entonces que la oficialidad de la historiografía del psicoanálisis oculta, eclipsa más fenómenos que no se registran en esta historia y que tienen que ver con el impacto social y cultural que el psicoanálisis ha tenido en los distintos países en los cuales su presencia ha estado desde comienzos del siglo XX. ¿Cómo es Latinoamérica en ese sentido? ¿Dónde está puesta dentro de la historia? Ya les decía que hoy día me parece que el psicoanálisis es latinoamericano. Sin embargo, esa capacidad de apropiación subjetiva para que autores latinoamericanos sean leídos, por ejemplo, piensen ustedes cuánto de su formación psicoanalítica, los que son psicoanalistas, eh, han leído autores latinoamericanos entendiéndolos como aquellos que aportan al campo, o justamente nuestros planes de estudio y de formación están conquistados por la mayoría de los grandes autores consagrados, llámese evidentemente Freud, Klein, Winnicott, Lacan y otros más. Por lo tanto, cuando digo además que el psicoanálisis latinoamericano me apoyo en algo que por lo menos me parece intuitivo, no lo he podido yo cuantificar, pero a lo mejor ustedes tienen algunas noticias sobre eso, pero piensen en el número de publicaciones, gente que lo practica, gente que lo consume, ¿verdad? Eh, Número de escuelas, número de seguidores que practican psicoanálisis en los distintos países, como históricamente también la presencia de Freud en países como Chile, Argentina, Brasil, por ejemplo, que son los países que más conozco, hubieron justamente ejemplos notables sobre una recepción popular por fuera de la sociedad psicoanalítica. Les doy el ejemplo de libritos como Freud al alcance de todos, escuelas nocturnas, por ejemplo en Chile, donde un juez de menores enseñaba a hacer psicoanálisis, a ser psicoanalista, como en Brasil había un programa de radio que se llama El Mundo de los Sueños o Mundo dos Sueños, donde Gastón Pereira da Silva hacía radioteatro sobre los sueños, y como esta colección del doctor Gómez Nerea, ¿verdad? Que era Freud y la sexualidad, Freud y la histeria, se publicó en distintos países eh, y en Brasil también, por fuera de este fenómeno, como les insisto, psicoanalítico en el sentido más institucional. Bueno, ya reconociendo el problema que nos basta mucho para seguir trabajando sobre nuestra apropiación, ¿no? Nuestra apropiación enunciativa dentro del movimiento general del psicoanálisis, es pensar, por lo tanto, cómo los propios trabajadores en Santiago de Chile, anarquistas, comunistas y socialistas, leyeron las teorías de la psiquiatría, de la psicología y del psicoanálisis. Con esto estoy sosteniendo que existe, en ese sentido, ya no solamente la periferia. O sea, nosotros podríamos para muchos ser considerados periféricos si nos comparamos con Inglaterra, con Nueva York, con París. Hemos visto cada uno de nosotros el impacto social y cultural, institucional que tiene un analista que viene desde Europa y da una conferencia en alguno de nuestros países, que es distinto a en los efectos que nuestras propias producciones tienen. Con esto quiero recuperar una discusión que tuvimos hace unos días atrás con Cristina Facchinetti en Brasil, con Belinda Happerbaum de San Pablo eh, y otros colegas más brasileros a propósito si la categoría de centro y periferia sigue siendo pertinente para pensar la historia del psicoanálisis, especialmente en Latinoamérica. Yo creo que ya no. Yo creo que ese punto de centro y periferia, que responde por supuesto a toda la intelectualidad nuestra de nuestros países, ¿no? Ustedes saben la admiración que la cultura francesa ha tenido en países como mi país, por ejemplo en Chile, la cultura francesa, psiquiátrica especialmente, tenía una admiración sin igual, y casos como por ejemplo la teoría de la degeneración mental de Augusto Morel tuvo una pregnancia justamente porque el mundo francófono eh, marcaba la pauta. El importante libro de Alejandro Agfal, que se llama Entre París y Buenos Aires, también sostiene esa
esa teoría. Por lo tanto, yo los invitaría a que ustedes pudieran también pensar justamente en sus respectivos países cómo esta matriz histórica se replica. ¿Cómo introducimos, por lo tanto, a estos trabajadores? ¿Y saben por qué lo quiero plantear hoy? Bueno, lo vengo discutiendo y investigando hace un tiempo atrás. Es porque me interesa muchísimo el momento actual en el que estamos viviendo a propósito del coronavirus. Por lo menos en Chile hay un movimiento de los sectores más vulnerados, no me gusta decir sectores vulnerables, sino vulnerados históricamente, que se autoorganizan y aparece la clásica olla común, ¿no? Y la olla común es el pueblo que se organiza, el pueblo que se alimenta a sí mismo a propósito de las precariedades que la cuarentena eh, ha tenido en Chile al menos, ¿no? Sabemos que la cuarentena tiene un sesgo de clase además, porque no todo el mundo la puede vivir igual, ¿no? Los que eh, somos de sectores acomodados podríamos estar tranquilos versus hay gente que por subsistencia tiene que salir, se contagia, se muere. Si los invito en el tiempo, como yo les diría, me quedé con ese ejemplo colgando, si los invito en el tiempo y llegamos a Santiago de Chile en 1910 o 1920, nos encontraríamos justamente con situaciones de larga desigualdad social. Tanto así que el clima de la época se llamaba la cuestión social, ¿no? Que era justamente este ambiente donde aparecen las primeras preguntas y las demandas que los sectores más vulnerados tuvieron con el Estado para demandar justamente ciertas protecciones mínimas de las cuales hoy gozamos y que están totalmente naturalizadas, ¿no? Hoy día podemos tener fines de semana, descanso dominical y hoy día es una cuestión dada, ¿no? Pero eso fueron luchas, especialmente luchas obreras, y en mi país muchas muertes, muchas matanzas obreras al respecto. Pero el pueblo organizado aparece denunciando modos de vida que tienen a la explotación como punto central, ¿no? Y esa explotación es paradójica con un discurso de la modernización. Y ese discurso de la modernización habla de justamente las ganas de que capitales como Buenos Aires, como Santiago de Chile, como San Pablo, como Río de Janeiro, se convirtieran en grandes metrópolis europeas, ¿no? Por lo tanto, ya existe, a propósito de centro-periferia, un fenómeno donde, si bien nuestros países son periféricos, existiría periferia dentro de la periferia. Y cuando digo periferia dentro de la periferia, estoy pensando en los efectos que esos procesos modernizadores tuvieron en la mente de la gente, ¿no? Como justamente la implantación de un modelo, por ejemplo, capitalista de trabajo, donde en la medición del tiempo, donde los efectos de la velocidad y el estrés que empiezan a aparecer, se traducen en el diagnóstico, por ejemplo, de neurastenia, ¿no? Entonces, acá están los sujetos de los cuales quiero hablarle hoy día, ¿no? Y con la gran pregunta, ¿son parte o no de la historia del psicoanálisis o de la psiquiatría o de la psicología? Yo tengo la idea de que sí. Y tengo la idea de que sí justamente porque tensiono en ese sentido lo que se puede llamar el saber popular con los circuitos oficiales. Hoy día, hasta hoy, hemos eclipsado, o sea, no se ha visto justamente por lo menos dentro de la parte de las historias psi, en su mayoría, como también existieron versiones no oficiales de lecturas, de recepciones y usos del psicoanálisis, por ejemplo, dentro de sectores populares. Con esto, fíjense ustedes que a mí me parece muy, muy, muy valioso porque es un choque de intervenciones. Y digo la palabra intervención porque por lo menos en Chile estaba recién organizándose la acción del Estado. No había un Estado como es hoy, que tampoco es tan maravilloso, fue desarmado fuertemente por la dictadura de Pinochet, pero era la demanda de educación, de salud, ¿verdad? De condiciones laborales, que eran las mínimas para que la gente pudiera sostenerse. Justamente, como les digo, las exigencias de una ciudad que cambia. Piensen ustedes el efecto de la ciudad, ¿no? O sea, una ciudad colonial, primero, Santiago, donde la locomoción es a caballo, es una ciudad silenciosa, no hay
redes eléctricas, digamos. Luego aparece justamente la luz eléctrica, aparecen ruidos extraños, ¿no? Piensen ustedes en la aparición de autos, sonidos, motores, bocinas, que conviven con caballos, ¿no? Si pudiera tener la posibilidad de mostrarles fotografías, ¿no? de la transformación de Santiago, empieza a tener efectos mentales en la gente. La gente empieza a sufrir que el tiempo social se empieza a acelerar. Y ahí está la mano, como les digo yo de ustedes, de la noción de productividad. Es decir, el pueblo ya no es visto como la masa popular, como escoria. Hay una gran historiadora chilena que se les recomiendo muchísimo, que se llama María Ángeles Quillanes. Y María Ángeles Quillanes dice, es la transformación del pueblo visto como escoria a visto como recurso. Y dentro de los recursos que era necesario prevenir, era la mente de los trabajadores, ¿no? Y la mente del pueblo era justamente una unidad, un aspecto donde la psiquiatría, ¿verdad?, que estuvo también al alero de estos proyectos políticos, vio justamente con la noción de prevención, ¿no? La noción de prevención de la enfermedad mental ha tenido justamente este costado económico. Y de ahí que el concepto de higiene mental, que está parte de la presentación de hoy, tiene ese cariz. Llámese, la persona con enfermedad mental, que popularmente en esa época se llamaba el loco, era alguien que no trabaja. El loco es alguien que no produce. Y hasta el día de hoy se podría decir que se plantean las cosas en esos términos, ¿no? Hay que ser productivo. ¿Cuántos de ustedes han tenido la sensación de culpabilidad porque hay algo que en este encierro tienen que aprender? Hay algún curso que por internet tienen que tomar y justamente tienen que autogestionarse. Y yo, como lo he dicho en otras partes, creo que la psicología o el psicoanálisis y la psiquiatría o los saberes psi han donado al neoliberalismo es la sensación de ser emprendedor y ser resiliente, ¿no? Esos dos grandes conceptos aparecen muy importantes, son muy importantes para esta especie ya de sociedades, no del control a la Foucault, ¿no? No a este control disciplinario, sino que una disciplina más suave o unas disciplinas, digamos, eh, eh, más de autogestión, ¿no? Pero siguiendo la genealogía de esto, fíjense ustedes, muy interesante, porque si uno va hacia el pasado y mira eso, se da cuenta cómo esto es un proceso de larga duración, cómo estas concepciones que hoy tiene el sujeto sobre sí mismo, psicoanalíticamente hablando inclusive, ¿no? Gente que yo les decía, no es psicoanalista, no participa de los circuitos, pero piensa en términos de ello, yo y super yo. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo pasa eso? Sino justamente para poder entender que en los países existe esta cultura psicoanalítica. Avanzo justamente. Por lo tanto, la higiene mental, que era esta idea de la prevención, es un concepto anterior al de salud mental, se aparece en la escena de los países derivado desde movimientos internacionales en salud, llámese Francia, ¿verdad? O llámese Estados Unidos con Clifford Beers, que era un abogado que había estado mucho tiempo interno en un manicomio y sale y empieza a denunciar las malas condiciones que los hospitales psiquiátricos tenían con las personas. Se organiza, generan ligas de higiene mental que se repiten y se replican en distintas partes del mundo. Y los principios de la higiene mental era que el Estado no podía llegar tarde, porque antes si había enfermedad mental la única opción era el encierro, sino que había que, digámoslo así, como dice Castell, el personaje del psiquiatra estalla y se reparte uniformemente por la sociedad. ¿Y qué significa que se reparte uniformemente por la sociedad? Significa que la sociedad se psicologiza. Y ese fenómeno es muy interesante de poder entender cómo ha participado los saberes que nosotros representamos en esa modernización del ser humano y en esa especie de psicologización. La gente empieza a explicarse los fenómenos psicológicamente. La higiene mental en ese sentido eh, tiene ese énfasis económico porque el sujeto que debe ser ingresado finalmente a los hospitales, debe aprender un empleo y debe volver rápidamente a la escena laboral para producir y no ser un gasto para el Estado. Ya no es el hospital psiquiátrico el único lugar de eh, residencia, de atención, sino que aparecen las unidades de psiquiatría en los hospitales generales, aparece el gran Open Door, no sé si uno de ustedes han escuchado hablar de Open Door, ¿no? Ese concepto de un hospital
medio campestre a las salidas de la ciudad, donde la ciudad enferma y el campo recupera. Los sujetos eran alejados y al mismo tiempo eran reintegrados luego de aprender un oficio. La psicología va de la mano además con la medición de la inteligencia, aparecen los test de Binet en términos históricos, para que en los niños populares rápidamente sean diagnosticados de retraso mental con la idea de ser orientados laboralmente y ser productivos. Porque acá está algo, un concepto muy importante, que el anarquismo chileno al menos se vio afectado fuertemente desde las voces oficiales, que era el concepto de peligrosidad social. Este concepto de peligrosidad social encierra justamente esta lucha por la dominación y la psicopatologización de los movimientos sociales, que es un fenómeno que hasta el día de hoy se toca con la mano. Pensemos en octubre de 2019 en Santiago de Chile, como el gran movimiento civil no partidista para denunciar los abusos del capitalismo. A mí me daba mucho gusto ver, se lo decía también a colegas de otros países, cómo había rayados grafitis en las paredes en la ciudad, donde decía no era depresión, sino que era neoliberalismo. No era locura, sino que era explotación. No era enfermedad mental, era capitalismo. Esto ya lo hicieron trabajadores organizados. Esto ya lo hicieron estos trabajadores, de los cuales publicaron en diarios muy interesantes, que les quiero decir eh, los nombres, que son tan atingentes al movimiento a los movimientos sociales que estamos viviendo hoy día. El despertar de los trabajadores, agitación, acción directa, ¿verdad? Tribuna libertaria, bandera roja, eh, ya les decía, el despertar de los trabajadores, la voz del metalúrgico, y la lucha contra el vampiro, por lo tanto, la lucha contra dormirse, esa lucha es en clave psicológica. Esas son dentro de las cosas más maravillosas que yo puedo encontrar gracias a este tipo de investigaciones. Y ya quiero desarrollar esa última parte y entro en la última parte de mi exposición en estos minutos que nos quedan. Los trabajadores chilenos, a diferencia de sus pares rusos, digamos, nunca tuvieron la posibilidad de generar una revolución tan grande como para hacerse de la Fuerza Armada y de la fuerza de los medios de producción. Por lo tanto, acá yo les quiero recomendar un gran libro muy interesante que cuando estuve en México la última vez lo pude comprar, y se llama Marx y la psicología social del sentido común. Jorge Veraza, de Itaca. Acá está. Y este libro me abrió la mente, me hizo explotar la cabeza en ese sentido, porque me hizo reconocer ese fenómeno que me permitió leer estos diarios obreros. Otro gran trabajo que también tengo que plantearles a ustedes, que recomendar, es el de Laura Fernández, que se llama Amor y Anarquismo, ¿no? Que salió publicado, no sé si el año pasado, en Siglo XXI. Ese texto es muy valioso porque justamente muestra que en estos diarios obreros, que era la gran estrategia educativa por fuera del Estado, que tenían estos grupos politizados de trabajadores, bajo el alero, o la misión más bien, de cultivar a sus adherentes. La educación, por lo tanto, la educación, sí, la educación psicológica, aparece patentemente como una estrategia para resistirse a los efectos que el capitalismo tenía. ¿A qué voy con esto? Los trabajadores chilenos dicen, al menos nosotros no tenemos el poder de los medios de producción. Por lo tanto, compañeros, lo que hay que aprender es justamente que se trata de una lucha mental. El fascismo europeo, Hitler, Mussolini, son comentados en estos diarios como ejemplos justamente de hipnosis. La masa que duerme, la masa que está ahí inmóvil, está hipnotizada. Por lo tanto, el tono denunciante de estas publicaciones se hacen de las teorías freudianas, se hacen de Charcot, se hacen de Krafft-Ebing, se hacen de Ramón y Cajal y de Gregorio Marañón, para ir planteando
esta lucha mental como lo plantea Veraza. Veraza plantea justamente que Marx en sus publicaciones da la clave que no solamente es una lucha material, sino que también es una lucha psíquica. Esta lucha psicológica, por lo tanto, implicó, así como el interés de los electricistas mexicanos, en Freud, por ejemplo. Y Freud tenía un desafío que hace justamente algo que conversábamos con Jorge Reiter, que era entender nosotros desde este lado del mundo que existe más de una versión de Freud, ¿no? Y esa versión de Freud, como también yo la he podido reconocer en mi país y en distintos países, hay un Freud católico, hay un Freud eh, más conservador, hay un Freud socialista, hay un Freud también comunista, hay un Freud que es leído desde los anarquistas. Y eso también tenía sus desafíos de lectura, porque los que leen, los que recepcionan, no son pasivos, ¿no? Nosotros, cuando pensemos en los chilenos de 1910, en los brasileros de 1920, peruanos, mexicanos que leyeron a Freud, no pensemos, como les decía al comienzo de esta exposición, como niños que no sabían lo que estaban leyendo, que no entendieron bien. Eso justamente es reforzar la ventaja etnocéntrica que tenemos como investigadores del presente para ir pensando hacia el pasado y verlo de manera peyorativa. Los electricistas mexicanos y los anarquistas chilenos tenían críticas también justamente con el sentido del inconsciente individual, porque les parecía que era una lectura burguesa de la mente, que se desconectaba también de las condiciones materiales, al sentido más también comunista y socialista de lectura, y Jung en ese sentido se hacía más provechoso porque el inconsciente era colectivo, ¿no? La idea de inconsciente colectivo, que era muy alejada del sentido último de Jung, se hacía más compatible con la idea del socialismo porque era la unión de psiques que trataban justamente de unificarse y dar esta lucha para vencer eh, las condiciones actuales de explotación. Freud también tenía un desafío que no era poco, que era el sustento material de sus ideas. La dimensión metapsicológica también era un problema, y por lo tanto empiezan a ver los primeros coqueteos de lo que se puede llamar como el freudo-pavlovismo. ¿Cuál creen ustedes que era el mal que más estaba presente en la clase trabajadora chilena, aparte del analfabetismo, las pésimas condiciones de vida, que hasta el día de hoy se mantienen en muchos sectores también, era el alcoholismo? Y piensen que diarios como Bandera Roja van mostrando que existen algunas iniciativas eh, de una especie como de estrategia antialcohólica, donde se administran reforzamientos y castigo al estilo Pablo, pero al mismo tiempo se habla de sublimación. Estas combinaciones justamente, o este tipo de combinaciones son las que yo les digo a ustedes que hay que tener mucha atención de no desecharlas como pésimas lecturas. La sublimación fue un gran concepto para nuestros países. Fue justamente, si uno va hacia el pasado, no fue una lectura clínica del psicoanálisis, sino que el valor del psicoanálisis era que se alejaba del pesimismo de la herencia, era como muchos de nosotros nos enseñaron, yo estudié en los 90, el psicoanálisis era negativo porque era determinista, el psicoanálisis en Chile, por lo menos en Chile-Brasil, que lo conozco más, aparece como la gran estrategia de cambio social, o aparece como una herramienta muy valiosa porque pone al ambiente, pone a la crianza, pone a los niños y a la sexualidad como puntos de cambio. Y la sublimación, por lo tanto, tiene ese valor de que el hecho loco, sexual, peligroso, se puede convertir en trabajo, se convierte económicamente en rendimiento, se convierte en cultura. Y ahí están las demandas sociales que hacen y moldean las lecturas que en nuestros países sucedieron de las teorías psicológicas. La degeneración mental era la gran teoría que lo que hacía era coquetear con esta idea que la esterilización era la única salida. Y con la gran presencia de reformas educacionales,
la presencia de eh, eh, reformas psiquiátricas hizo justamente que la valorización del tratamiento ambulatorio apareciera pertinente. Entonces imagínense, cuando en los años 40 en nuestros países se fundan sociedades psicoanalíticas, es justamente porque ya se ha dado una lucha previa que muchos de nosotros desconocemos, que es posible atender a alguien un día y una hora determinado sin estar en un manicomio. Eso hace que esto que estoy tratando de testimoniar con ustedes se haga presente. El diagnóstico de locura en ese sentido ya no es solamente al estilo de Lombroso, no sé si conocen o recordarán las teorías lombrosianas, que eran medir cabezas y reconocer puntos de estigmas de la involución humana, sino que ya el diagnóstico y el trabajo es con una intervención psicológica. Bueno, ¿cuál es el papel que tuvieron los obreros en ese sentido? ¿Cuál es el poder de esa enunciación propia de los cuales ellos nos dejan un buen ejemplo? Los obreros chilenos, al menos en estos diarios, muestran que ellos no estaban disponibles para ser solo objetos de intervención. Ya digamos que la palabra intervención tiene una connotación militar, sino que ellos justamente señalaban que había que resistirse a esta direccionalidad del Estado oligárquico, no era un Estado popular representativo de los intereses del pueblo, sino que usaba el diagnóstico de degeneración, usaba el trastorno mental como una psicopatologización de estos sectores, de los cuales los anarquistas especialmente eran vistos como los grandes degenerados. ¿No? No hay rastros de lecturas de Reich, por ejemplo, a propósito de las masas, no hay lecturas, sí, digámoslo así, de Leblon, sí de psicología de la masa y análisis del yo. Entonces vuelvo al inicio de lo que les planteaba. Cuando hablamos de psicoanálisis en el pasado, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de psicoanálisis, ¿hablamos justamente de esta teoría oficial o hablamos justamente de una teoría que es tan generosa que está presente en Freud y en anarquistas que eran analfabetos, pero que sabían que la psique tenía cierta influencia para no caer dormidos? Piensen ustedes que en Chile al menos este movimiento social se llama el despertar, ¿no? Aparece nuevamente la metáfora del despertar. Y justamente como en esa época el vampirismo era el adjetivo que tenía el capitalismo que hacía dormir a las personas. Quiero leerles una cita que tengo a propósito de este punto, ¿no? Déjenme encontrarla para poder leerla. Dice, dame un segundo. Miren acá, a propósito del determinismo y la reeducación, ¿no? Dice justamente en un diario que es el diario El Despertar Cambiario, dice, el sistema pedagógico de la reeducación es uno de los frutos que ha dado a la humanidad el desarrollo de la psicología experimental y que permite a los adultos a cualquier edad reanudar el periodo escolar para poder así repasar sus conocimientos y estar siempre al día en esta forma, marchar siempre al unísono con el progreso y no quedarse atrás. Pues es muy cierto este proverbio que dice renovarse o morir, pues la estagnación es la muerte, ¿no? Quedarse quieto es morir. La psicoterapia, dicen los obreros, dije anteriormente que la mente dentro de sus actividades regula y controla en forma automática el funcionamiento de los órganos que corresponde a la digestión, a la circulación sanguínea, como también al de la respiración y el de la vida celular. Pues bien, se crea en la mente un conjunto de ideas organizadas con todas sus modalidades y con su potencia propia, ¿no? Como ustedes pueden ver, dice justamente, cierro con esta, dice, la escuela del psicoanálisis señala a otros individuos en la génesis de la religión, hace ver que en muchas religiones bien desarrolladas, la principal deidad es la llamada el Padre, y deduce de este, así como en otros muchos datos,
la conclusión de que las creencias religiosas son, en su raíz, una generalización hecha por los adultos de la actitud de los niños hacia sus padres, ¿no? Es muy interesante cómo ellos denuncian en ese sentido que la religión, que el capitalismo infantiliza, no deja pensar, ¿verdad? Adormece. Hay una gran biografía de Bram Stoker, que es el creador de Drácula, que se me va ahora el nombre, lo lamento mucho, se las puedo dejar después, que el título sí se llama Algo en la sangre. Y esa biografía de Bram Stoker va mostrando cómo en las lecturas que Bram Stoker hizo para construir a Drácula estaba Charcot. O sea, ¿se acuerdan ustedes que Drácula tiene la habilidad de hipnotizar a sus víctimas y chuparle la sangre, que es justamente la idea del vampiro que también Marx plantea a propósito del capital, ¿no? Como alguien que, una fuerza que vuelve a renovarse y succiona la fuerza de quienes trabajan. Esta gran metáfora era la metáfora que los trabajadores planteaban. Decían, bueno, no tenemos los métodos de producción, pero sí tenemos la psique. Entonces la lucha, la resistencia es mental. Y esa resistencia mental significa, por lo tanto, esta necesidad de cultivarse en términos psicológicos. La tribuna psicológica, hay un gran diario obrero que se llama La Hoja Sanitaria, que perdón, no la nombré, y la Hoja Sanitaria dedica números seguidos donde lo mental, lo charcotiano, la hipnosis y la contrahipnosis es el punto central. Con todo esto, para ir terminando, hago el cierre de que es necesario, así como lo hicieron los obreros, de los cuales no esperaron nada desde el Estado, por lo menos en esa época, en virtud de una autoenseñanza, de una biblioteca popular nocturna, con lecturas donde le leían a los compañeros que no sabían leer, a los analfabetos, estas ideas, con la idea, con el proyecto, con el horizonte social de generar un sujeto con conciencia de clase y con resistencia para luchar a este gran monstruo que era el capital. Hoy día yo les diría que todo esto tiene cierta pertinencia para pensar las condiciones de vida en las cuales hoy día nos encontramos, la lucha que en nuestro continente se están dando para poder encontrar una sociedad más justa y cómo estos grafitis que yo les decía hace un rato reflejan el papel que lo mental ha tenido tanto para dormir como tiene para despertar. Ya quedan 5 minutos. Si hay preguntas o comentarios, yo, yo lo dejaría aquí como para tener algún diálogo con alguno de ustedes. También voy a ver si hay alguna pregunta por otra parte en el chat. Avísenme ustedes y lo podemos ver. Acá tengo uno. Abelardo Ramos. Todo análisis es un análisis de las masas. Al parecer el proceso de un sujeto siempre atraviesa, me atrevo a decir, la estructura de lo social, ¿verdad? Un gran ejemplo es la familia, y la disposición nos daba cuenta de eso. Y lo comentan los distintos Freud, me parece cierto, esa posición de cada uno tiene frente a Freud. Bueno, es muy interesante el comentario, gracias Abelardo. Justamente la apuesta de Freud, inclusive, acuérdense, era que lo mental es social. Y esto tiene un punto que el otro día también lo comentaba con Alejandra Goldman en Tucumán. No es que estuve en Tucumán, sino que gracias a esto uno puede viajar rápidamente. Era el atraso epistémico que muchos psicoanalistas tenemos con respecto justamente a lo social, a la lectura de lo social, a la lectura de la historia, precisamente si somos nosotros los maestros de la sospecha de la historia oficial de los sujetos, nos ha costado mucho poder desarmar esta estrategia freudiana a propósito de cómo se cuenta la propia historia del psicoanálisis. Y el atraso me refiero a que cuando hoy, en el 2020, pensamos en fenómenos sociales, todavía no estamos quedando con los textos culturales de Freud, ¿no? Hasta ahí empieza a llegar el límite de lo que podemos pensar.
y cómo nuestras formaciones podían ser autorreferenciadas, contraviniendo justamente a este espíritu de Freud de universitas literarum, ¿no? De saber historia de las religiones, de saber historia, ¿verdad?, del folclore, de saber justamente lingüística o etcétera. Pensemos justamente cuánto de nuestra formación solo se remite a textos psicoanalíticos, o cuánto de sociología queda excluido, o cuánto de política queda excluido. Este traslado del psicoanálisis, por ejemplo, del mundo germánico al mundo anglosajón, no estuvo exento de una estrategia también de censura política. Lean ustedes un libro muy, muy bueno que se llama eh, La represión del psicoanálisis, que es la historia de Otto Fenichel, de Russell Jacobi, y ese libro muestra justamente cómo psicoanalistas que fueron a parar a Estados Unidos tuvieron que reducir el impacto cultural del psicoanálisis porque el psicoanálisis no solamente debía ser una práctica médica, ¿no? Y esa práctica médica, en ese control de ese país, acuérdense que persiguieron hasta Chaplin, tenía la misión de despolitizar el psicoanálisis y volverlo una teoría más bien biológica, ¿no? Eh, ¿Y por qué rescato esto? Porque la distancia entonces que epistémicamente hay entre Freud, que publicaba un texto que se llama Los legos pueden hacer psicoanálisis, y los representantes, es muy interesante de investigar y de seguir poniendo en tensión. Es decir, en Argentina hasta los 80 solamente médicos podían entrar en APA y tenían esa distancia epistémica con Freud. Por lo tanto, a propósito de las cartas iniciales de Abraham y de Jones, ¿qué intereses podían haber ahí justamente a propósito de, de, de quién es psicoanalista y quién no y por qué, ¿no? Entonces lo que muestra Russell Jacobi es cómo medicalizar el psicoanálisis lo despolitizó, ¿no? Entonces, si nosotros también pensamos en que necesitamos de la emergencia de ese diálogo de eh, las disciplinas sociales, ¿no?, las ciencias humanas, justamente para saber leer los fenómenos que hoy día estamos viviendo y no quedar con la idea de que nuestra influencia solamente es individual y generar de nuevo una lectura que a uno se le da solo. A mí me pasa, no sé si a ustedes, pero a mí me pasa que cuando tengo un paciente, también lo primero que de manera más tentadora podría pensar, un paciente que me cuenta un problema, por ejemplo, laboral, es pensar que podría haber algún tema inconsciente con este jefe o jefa o el lugar de trabajo. Y desde hace un tiempo a esta parte estoy empezando a preguntar si acaso esos pacientes tienen una vida, digamos, de seguro social, de seguro de vida, si hay una vida sindical, si hay explotación laboral, y eso provocar sufrimiento mental, no solamente la lectura individual. Por lo tanto, creo que esa forma de hacer psicoanálisis gana, pero también resta. Me piden que profundice un poco más en el caso de los anarquistas en México. Bueno, como les dije por ahí, dejé el libro de Rubén Gallo, Freud México, y justamente este caso de los electricistas es muy valioso porque también se suma a los distintos casos de intentos de asilo político o de ofrecimientos de asilos políticos a Freud en Latinoamérica. Yo he conocido el caso chileno, que lo he investigado más, a propósito de Pablo Neruda, de un médico que se llama Juan Marín, y con este caso de los electricistas que mis amigos mexicanos, entre ellas Griselda Sánchez, que está ahí, me lo mencionaron, ¿no?, junto con Martín Manzanares. Llegué al libro que lo tenía y justamente habla cómo este sindicato, eh, que fue parte, lo puedo leer así muy cortito, eh, que hicieron vínculos con la Oficina Mexicana de Socorro Rojo Internacional, enviaron un telegrama a Lázaro Cárdenas en el 38 para ofrecerle asilo político a Freud, ¿no? Si ustedes pueden ver acá, está el documento que el libro muestra de justamente darle asilo político. Evidentemente, Freud no vio a Latinoamérica como una posibilidad,
terminó, ustedes saben, yendo a Londres, pero a nosotros como historiadores nos genera esta centralidad o esta importancia que Freud tuvo como personaje, que es muy importante en términos culturales y mucho antes de la fundación de cualquier sociedad, ¿no? O sea, las sociedades psicoanalíticas aparecen más bien en los años 40 y, por otra parte, eh, aparece esta historia previa, que es que ustedes no caigan en esta matriz que yo tanto me ha costado como exorcizar a propósito de los espíritus, ¿no? De lo pre-psicoanalítico y lo psicoanalítico oficial. Entonces, los verdaderos psicoanalistas son los que fundan las sociedades y lo que aparece antes es justamente los malos lectores, los antiguos y perdidos, digamos. Y había casos tan notables como Norio Delgado en el Perú, que era un as de la psiquiatría, era un importante higienista mental también y que fue uno de los grandes representantes del psicoanálisis con Freud y con quien tuvo cartas sostenidamente desde 1919 hasta no sé, mediados de los años 30. Y cómo también este movimiento de Honorio Delgado, siendo un gran representante, a convertirse en alguien que eh, tuvo gestos fascistas en contra del psicoanálisis o en contra de Freud de manera más pública, ¿no? Eh, Voy a ver si queda algún otro comentario, si no ya voy a ir cerrando porque ya sobrepasé la hora. La idea de la resistencia mental, quiero volver a poner ese punto. Eh, bueno, esto pasa fuertemente por la conciencia de clase como concepto, ¿no? Yo, en ese sentido, la lectura que estos trabajadores y trabajadoras dieron era cuestionar el papel de las mujeres, cuestionar el papel de la sexualidad, ¿no? Y era precisamente el derecho a la educación sexual y el derecho a la prevención del embarazo. Y eso estaba puesto justamente con eh, la capacidad agencial. Esto es lo que quiero plantear. La capacidad agencial tiene que ver con que dónde están los ejes de la historia. O es la gran estructura que moviliza a los sujetos en larga duración o no, o es el sujeto que genera su capacidad resistencial. Bueno, estos obreros, piensen ustedes, que se alejan de nosotros en muchos puntos, ¿verdad? Sufrían de alcoholismo, vivían en condiciones muy precarias, eran analfabetos y al mismo tiempo generaron un mundo paralelo tan valioso de generar escuelas nocturnas, escuelas sobre psicoanálisis, leían política, leían a Marx, ¿verdad? De los cuales hoy día estamos tan alejados. Yo creo que lo que ha hecho el neoliberalismo, y ahí respondo a algo de la pregunta que Maricel San Martín me plantea, el éxito del neoliberalismo sería ocupar la psicología para pensar que todo depende de cada uno, ¿no? Que el psicoanálisis leído en esos términos no tiene la solidaridad como punto de pegamento entre los sujetos, ¿no? No tiene a la justicia como un elemento de generar mejores sociedades, sino que es el arrasamiento de lo individual, el sujeto emprendedor ambicioso del cual su capacidad energética es la que tiene que administrar, tiene que combatir el cansancio, que es algo que Chulhan plantea de manera sostenida a propósito de la sociedad del cansancio. Y hoy estoy en las próximas cosas que quiero publicar en este tiempo, tiene que ver justamente con la experiencia de aceleración del tiempo, ¿no? Esto de el, la culpabilización por estar en la casa sin aprender nada o sin hacer nada, ¿no? Entonces, el éxito neoliberal es pensar que nuestros éxitos y nuestros fracasos dependen solo de nosotros. Son el resultado de la autogestión. Entonces, ¿cuánto de eso necesitamos? ¿Cuánto de eso es resistencia hoy en nuestros países a propósito como decía Susan Sontag, el éxito de este sistema hoy es que tenemos la sensación de que no podemos hacer nada? Cierro con esto aquí. El ejemplo de estos trabajadores nos da eh, la utilidad social de hacer historia, ¿no? La historia del psicoanálisis ya no solamente como la historia de nuestras sociedades que nos generan quienes sí, quienes no,
sino que también la historia de ejemplos donde lo mental fue una resistencia, donde lo mental fue una lucha y un campo de cultivo popular, donde la lucha contra la hegemonía se hace un terreno de trabajo, ¿no? De trabajo solidario, de trabajo colectivo, ¿no? Entonces ahí estará también nuestra ética enunciativa de qué parte de la historia del psicoanálisis somos, si seguimos todavía en esto de las denominaciones, que por supuesto tienen intereses que no son solamente eh, eh, epistemológicos, ¿no? Sino que también son económicos, ¿no? Piensa usted quién es analista, quién no, quién es didacta y quién no, pero que lamentablemente empobrece y oculta toda esta serie de fenómenos sociales, digamos, que están muy por anterior de la fundación de las sociedades psicoanalíticas. Esas han sido las grandes ideas que he querido compartir con ustedes esta noche y que si no hay más preguntas, eh, voy a mirar. Nada más que agradecimiento y agradecimiento a ustedes también un día lunes, por lo menos feriados aquí en, en Santiago de Chile, en una fría noche. Darles las muchas gracias a ustedes y que ojalá estemos en comunicación. Así que un abrazo grande y continuamos. Eso. Muchas gracias.